Luciano, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo va Bien, eso? ¿vos? Bien, ¿Cuánto che. tiempo? No te veo la cara hace mucho. Sí, man. O sea que cumplimos con la cuarentena. Somos buenos ciudadanos. Cumplimos, sí. Cumplimos con la cuarentena. Yo pensaba un poco, a ver, cuando nos tiraron el tema pensaba en que, eh, digamos, en qué es el fantástico hoy, ¿no? Y cómo cambió desde que se empezó a estudiar el género y desde que hubo las primeras obras ahí alrededor, ¿no? Eh, Nada, me preguntaba cómo pensabas eso, si vos a ver, vos pensaste en eso al momento de sentarte a escribir, No. ¿por qué escribís lo que escribís, digamos? ¿Qué? Yo recién pensé en eso o empecé a pensar en eso y tampoco es que lo tengo muy claro. O sea, he pensado en eso, pero no sé si he llegado a conclusiones. Pero recién empecé a pensar eso después de empezar a escribir fantástico. O incluso después de que alguien me dijera, escribí fantástico. Yo por ahí ni me da, o sea, bueno, sí, me doy cuenta que por ahí, no sé, de repente meto un fantasma o no sé, o extraterrestres o bueno, o cosas de género, pero nunca lo pensé. O sea, a mí me sirvió empezar a escribir fantástico en un punto. Escribía, creo que mucho, creo a vos te pasaba un poco lo mismo, lo hemos hablado. Empecé escribiendo cuentos bastante carverianos hace varios años y era como algo que medio empastado de lo que no podía salir. Y en un momento a eso le metí un fantasma, un monstruo. Me sirvió para romper un poco esa dinámica. Y ahí así descubrí el fantástico, digamos. Se me apareció solo, de alguna manera. Claro, pero no es algo que hayas reflexionado, digamos, porque por ahí en el primer libro, en tu primer libro, eh, estaba esta definición del Enrique sobre el el cuento cuento raro. raro, Mm. ¿no? Que es como algo que está entre el fantástico y el maravilloso, es algo como medio difícil de definir, Bueno, ¿no? sí, me interesa esa definición justamente porque no es casi una definición, porque es como una cosa bastante más ambigua que una serie como de dogmas de género. Eh, y, y hay un montón de autores, o sea, los autores que más me interesan en general caen dentro de esa clasificación. Yo qué sé, Robert Teichmann, por ejemplo. O Kelly Link, autores los anglosajones tienen como esos cuentos largos, medio casi pseudo mini novels que escriben los anglosajones, ¿viste? Que son rarísimos. El de este autor que me pasaste vos un libro hace un tiempo, me Straub, encuentro también Peter no, Straub. Straub, sí, también. Straub por ahí es más de terror, aunque ese libro que me pasaste vos, por ahí caería más en la clasificación de extraño que de terror. Pero me estaba tratando de acordar el de Fortune Smiles, que se llamaba el de Galletas de la Fortuna, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Orwell fue amigo mío, el escritor Ay, de ¿cómo se esos llama? cuentos de ciencia ficción medio largos. Sí. Bueno, o sea, es como un género, pero que a la vez. Adam Johnson. Ah, Eh, Johnson, sí, sí. a la vez entran un montón de cosas dentro de esa clasificación y permite, bueno, si vos mencionabas mi primer libro hay cuentos que son perfectamente realistas, que no tienen ningún componente fantástico, pero al estar como en serie con otros cuentos de terror, de ciencia ficción, se genera como un clima a lo largo del libro en el que se terminan como contagiando los cuentos más normales, entre comillas, de los cuentos más de género. Pero no, honestamente no fue algo que pensé antes de empezar a trabajar en eso, sino fue algo que me fue pasando de alguna manera eh, y que en lo que fui reflexionando después. Claro. ¿Vos? No, bueno, yo también empecé con cuentos carverianos o Claro, pues te parece algo. dentro de mis posibilidades carverianos, Bueno, eh, pero, pero en mi caso sí fue una especie de decisión
¿no? De escribir un segundo libro de cuentos que tenga como eh, todos los elementos eh, que había disfrutado en mi adolescencia y en los autores como de los 15 años, de los 14 años, medio iniciáticos, Bradbury, viste, todos esos, Mm, eh, a lo que me había negado por haber estudiado letras, digamos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y que les abrí la puerta, ¿no? En el segundo libro no me negué a eso, lo cual era raro, porque, a ver, yo vivía en Córdoba todavía, y en Córdoba el realismo es una corriente casi totalitaria, por lo menos en esa época, digamos, era una cosa, escribir fantástico era, ¿no? Condenarse al- a la cosa más barata. Bueno, pero creo que acá en Buenos Aires también, y pasó algo en los últimos 5, 10 años, no sé, pero en el que los autores contemporáneos, más o menos jóvenes, hoy más leídos, o más leídas en general, porque la mayoría son mujeres, trabajan el fantástico del género. O sea, Samantha Schweblin, Juana Enríquez, Federico Falco, de alguna manera, Bueno, Más Intermitente. Sí, el libro de la Enríquez, el primero, Los Peligros, sí. se publicó hace cuánto, hace La, 15 el años. primero de cuentos. Sí, Sí. Los Eh, Peligros en esa colección de... Tanto, 15 años, no sé, No. Pero fue hace Bueno, bastante, sí, ¿eh? 10 puede ser. 10 años, ponele. Bueno, y el primero de Samantha Schweblin es del El núcleo disturbio. Sí, ese 15 años tiene, tranquilamente. Claro, son como Pero bueno, en libros. ese momento eran cosas que empezaban a aparecer y que se fueron volviendo más, bueno, que fueron siendo más leídas. Pues sí, en los últimos 10 años para acá. Y ahora tiene un lugar el género bastante más predominante. Algo parecido pasa en cine también. En cine, que yo vengo por ahí más de ese palo, en cine el género era una cosa mucho más secundaria y en los últimos años como que se incorporó. Se puede hacer, digamos, cine-arte de género al mismo tiempo, cosa que hace un tiempo era más difícil, seguramente hay un montón de casos eh, que ahora se me están Pero por ejemplo ocurriendo. que muere, monstruo muere y esas cosas. Por ejemplo, no estaba pensando en el cine argentino, pero sí, ahí tenés un caso muy específico, es una cruza, una búsqueda estética muy particular. Pero también estaba pensando como cine indie de terror. Yo soy muy fan de esta peli sueca, Let the Right One In, que tiene como, es un cine de terror con una sensibilidad muy que era de otra cosa Sí. hace un tiempo. O, no sé. Bueno, la ciencia ficción siempre se prestó por ir un poco más, tenemos el caso de Tarkovsky. Pero estaba pensando en Daniara, una peli hace unos pocos años de ciencia ficción, que está basada en un poema. No sé si la viste, creo que la comentamos alguna vez. No, me parece que no la vi. Eh, que está buenísimo. Y bueno, nada, tiene como como una sensibilidad súper particular, no sé ni qué adjetivo ponerle, que no era algo que hubiera antes en el género. El género era más. Está bien, pienso en género y cine y por ahí pienso mucho en el terror. Eh, eh, pero era una cosa más de carnicería, digamos. Me parece que se lo asocia con eso, ¿no? Con la idea más barata, más de pulp, ¿viste? Mm. Como si no tuviera sentido, cuando tiene un montón de sentido, digamos, ¿no? Vos Sí, sí, además. te pones a leer a King, digamos, y es como eh, sentido puro, ¿no? Y una crítica a Estados Unidos que solo él pudo hacer desde ahí, ¿no? Sí, o tenés el caso de Halloween, ¿no? Es la de Carpenter. Sí, Sí, Halloween. Que después, bueno, es algo que se copió mucho, el asesino y los adolescentes escapando, pero en su momento fue muy paradigmático, porque era como un asesino que aparecía de la nada en Halloween
que no venía de ningún lado, que no tenía ningún motivo para ser malvado, era como una especie de mal puro ahí encarnándose, y fue muy importante, digamos, en la historia del cine, y en cómo se vio el género más adelante, que ahora es algo que está mucho más banalizado, pero en su momento fue muy revolucionario. Claro, ver esas chicas, esas estudiantes en los suburbios, ¿no? Mm. Estudiantes perfectas, ¿no? Jamie Lee Curtis, ¿no? Salió ahí. Sí, Sí, era muy jovencita. sí, Bueno, Carpenter trabaja, me parece como muy bien el equilibrio entre lo barato, ¿no? Porque a él le gusta eso y critica después a Cronenberg porque se hace el finoli, ¿viste? Pero a él bueno, le ahí gusta Cronenberg es trabajar. otro caso que también se fue más para el lado, fue abandonando un poco Cronenberg lo gore, digamos, Claro, y se fue para algo un poco más refinado, como decís. claro, sí. Pero a mí Carpenter me parece nada, de otro mundo y con 2 centavos y siempre manteniendo la independencia además, ¿no? Que Sí, en sí, ese sí. mundo, en el mundo del cine también es como muy complicado. Y en el Sí, cine sí, sí. argentino más contemporáneo que hay. Bueno, Aterrados a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho también. Me gustó mucho. Está buena esa onda Eh, barrial. sí, creo que el guión no termina de. Ahora están haciendo una remake o la están filmando, no sé si es exactamente una remake, producida por Alex de la Iglesia, si no me equivoco. Creo que hay algo en el guión que no termina de cerrar la historia, pero tiene como técnicamente y en todo lo que es clima, Y en las fotos, sí. está muy bien. Sí. Pero hablando de género, ya sé que creo que no vas a querer hablar de esto, pero ¿cómo se escribe género? ¿Cómo se escribe fantástico ahora? Digo, te pregunto, mi caso muy particular, yo tenía ganas de escribir una novela posapocalíptica. Es una idea que vengo pensando y macerando hace mucho. Y que de hecho empecé a tomar notas, algo que te comenté en este momento. Pero es como que se relativiza mucho en este contexto. Más una Y es novela, raro. es como de repente el apocalipsis es estar tirado en el sillón mirando Amazon Netflix. Prime. Sí, es como una cosa medio pelotuda. Y, Eh, y me parece que Fantástico funcionaba como contraste con lo real, ¿no? A ver, con el orden de lo real, claro, ¿no? Eh, y que abandonado ese orden, eh, porque es algo que me pasa leyendo tus cuentos, que, a ver, vos a ver, siempre planteás, digamos, cuentos donde uno se va adaptando o va comprendiendo como una realidad propia de ese cuento, ¿no? sí, Chiquitita ahí entre esos personajes, sí, donde mirar a un niño puede ser algo excepcional, ¿me entendés? sí. Pero esos cuentos funcionan porque, no digo que quemes toda tu obra, no, pero digo, funcionan porque uno está en otra realidad y puede contrastar con esa, ¿no? Eh, Bueno, una yo realidad distinta a la de esos personajes y creo puede que, decir, o sea, porque esos cuentos funcionan como la imposición de una especie de normalidad distinta, ¿me entendés? claro, creo que siempre que uno escribe está apelando a la realidad de alguna manera. O en estos cuentos fantásticos en los que irrumpe, o sea, la definición clásica, ¿no? Que irrumpe algo extraño en lo cotidiano, que bueno, uno tiene que construir lo cotidiano y generalmente apela como a la cotidianidad que más o menos compartimos, o a la realidad que compartimos. Y en estos cuentos, como el que decís vos, ver un niño o algún otro ejemplo, el cotidiano, la realidad sigue estando en contraste, o sea, estás construyendo algo que no es la cotidianeidad, pero que apela, digamos, de alguna manera a esa cotidianeidad, digamos. O sea, todos, pero un niño es extraño en ese mundo, pero todos sabemos que en realidad no lo es. Entonces, lo que pasa ahora es que la cotidianeidad, o la realidad, medio que no sabemos bien qué es. O bueno, o está cambiando, estamos en un momento como muy particular de cambio, entonces es difícil sobre qué construir, o al menos a mí me está pasando un poco eso. ¿Te Sí, es pasa? una gran pregunta.
No, yo escribo, qué sé yo, viste cómo soy yo, escribo eh, medio a lo bruto, digamos, a lo toro, pechando. Escribo No, yo también, ¿eh? Yo no es que para divertirme pienso. yo, viste, con la cosa más... pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo esto va a modificar, no nuestra concepción del fantástico, sino nuestra concepción de lo real, digamos, o de cuán frágil es toda esta mierda, que en cualquier momento, viste, puede eh, cambiar nuestra vida radicalmente casi. Sí, y a la vez no, ¿no? Porque el cambio es como, hay cambios muy claves, pero el mundo sigue más o menos funcionando. Bueno, para algunos por ahí no tanto, depende del contexto de cada uno, pero el mundo sigue funcionando más o menos igual, solo que no tenemos que tomar distancia, no tenemos que poner un barbijo, estamos todos encerrados en nuestras casas. Eh, Pero hay algo, ¿no? Sí, De sí, hay un cambio, digo. cambio, pero a la vez, por eso me decía antes lo de este apocalipsis como trucho, de que estamos en casa mirando la tele, que hay un cambio clarísimo, pero a la vez no, o sea, voy al supermercado, me pido un delivery. Y tampoco sabemos cuánto va a durar este cambio, si va a seguir así, digamos, es Bueno, toda como una gran incógnita, ¿no? sí, esa incertidumbre creo que es de lo más, estas extensiones que van haciendo de cuarentena y que ahora ya ni siquiera, bueno, ahora de alguna manera se sinceró que bueno, ya fue, les avisamos cuando termine. Claro, Eh, directamente. eh, pero sí, como que esa incertidumbre, no saber bien a dónde va o cuándo, sí, No sé, yo creo que, digo, a ver, el fin del mundo tal como lo planteaban las pelis y las novelas, claro, no que existe. era como mucho más radical. Nos vamos a morir de Sí, aburrimiento más que... por eso, pero sigue teniendo algo de romántico, no sé por qué, digamos, ¿no? Y de Sí, sí. atractivo, ¿no? Eh, a lo mejor porque le da un sentido a la vida, ver el final del mundo. Sí, a mí lo que siempre me seduce, o lo que me seduce, siempre quiero escribir algo así, como de ese escenario, es como un personaje como fuera de la sociedad, básicamente, de las normas sociales y también de las comodidades. Lo que estoy queriendo escribir ahora es un tipo construyendo una cabaña en el medio de la nada, o sea, con un hacha y un serrucho, así. Bueno, medio Walden, eh, pero eso es lo que me seduce, como el hombre fuera de su contexto, de alguna manera. Y creo que Pero eso eso, es lo que tienen las novelas posapocalípticas. Yo qué sé, Soy Leyenda es una está ahí entre mis favoritos de Matheson. bueno, te saca de la zona de confort, ¿no? Como que empieza, Totalmente. Sí, te empieza a mostrar la madera de la que estás hecho, si se quiere, ¿no? sí, Una sí, especie de novela totalmente. de aventuras, en el fondo, Sí, sí, es verdad. qué sé yo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta concreta, ya que te contaba que estoy con ese proyecto. Te quería Sí. preguntar cómo se escribe una novela, pero es pues, una pregunta por ahí un poco demasiado grande, así que te voy a preguntar cómo escribiste La Masacre de Kruger. Porque en comparación con La Maestra, que es un poco más lineal por ahí el relato, sí, sí, por lo que recuerdo, La Masacre como que va y viene, hay algunas escenas, tenemos como, por ejemplo, está esta cosa que le da un poco de contexto a la novela, que es lo del meteorito. Que está en la montaña. Eh, tenemos, o sea, empieza, digamos, la novela, después el relato cuando encuentran a los muertos, después volvemos para atrás y contás, tenés como, bueno, tenés el relato de los asesinatos, tenés el relato de cuando la gente empieza como a perder un poquito como el sentido, la noción de dónde están. Tipo, ¿cómo fuiste construyendo esas piezas? ¿Aparecieron en orden? No, ni en pedo. A ver, yo no creo que haya una forma de escribir novelas porque creo que para disfrutar escribir una novela, o sea, embarcarte en algo tan pesado, Ah, lo podés ya disfrutar. sí, por supuesto, sí, si no, no sé para qué hacemos esto, pero digo, escribir las cosas chiquititas podés disfrutar. Después armar todo eso es como más complicado, pero eh, digo, para disfrutarlo tenés que no adaptarte vos al género, sino que adaptar el género
a tu placer, ¿no? Que es lo que siempre digo que hizo Puig, que Ah, Puig mira. agarró, Puig cuando empezó a escribir su primera novela, quería escribir una novela clásica, ¿La primera cuál ¿no? es? No tengo idea. Ah, Eh, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo, no me acuerdo. está Bueno, bien. empezó a escribir una novela clásica y no le salía, y entonces, como experimento, empezó a transcribir la forma en la que hablaba uno de sus vecinos de el pueblo, ¿cómo era que donde nació pues? Pringles. No, No, Pringles es aire. eso es de aire. Nos van a Eh, echar ¿Ahí dónde fui? de. Ay, Sí, bueno. eh, el pueblito ese, bueno. Empezó a transcribir la voz, ¿no? Tratando de como de copiar esa voz. Y cuando se dio cuenta tenía 30 páginas escritas, digamos, ¿no? O sea, había encontrado como la beta que a él le daba placer y que conocía y que, ¿no? Y empezó a mezclarlo con el cine, que era algo que él conocía mucho, que había estudiado. Entonces, eh, yo siempre le digo a mis alumnos, no traten de escribir una novela como Madame Bovary, digo, con la misma forma de Madame Bovary. Ojalá pudieran, pero digo, mm, pero traten de escribir una novela como con lo que les da placer, ¿no? Con los medios. O sea, adaptar el género a uno. ¿No? Porque además la novela es, cualquier cosa puede ser una novela, digamos. Vos leíste un montón de novelas y sabés ese que es el, tiene claro, ese tantas es el tema. formas como novelas posibles. Entonces, qué sé yo. Aparte, en mi caso en particular no puedo abordar una novela como si fuese un cuento, porque yo soy muy de escribir de una, como lineal, como paso, escena tras escena, como de una forma muy ordenadita. Y las veces que intenté escribir novelas las escribí de la misma manera y así, o al menos yo no puedo Claro, escribir así una novela. Entonces, claro, es claro. como pensar una novela, es como un rompecabezas como mucho más grande que me cuesta. Pero engancho con lo que decías de, creo que uno encuentra la beta cuando encuentra la voz del narrador, sea en primera persona, sea en tercera, sea lo que sea. Pero cuando encontrás la voz, por lo que dijiste de Puig, cuando encontrás esa voz, listo, ahí está el camino. Pero bueno, a veces es muy difícil encontrar esa voz. Es una voz que Y tiene que ser sí, convincente, que tiene que no, llevar. lo único que tiene que hacer es seducirte a vos Bueno, seducir, como sí. escritor, digamos, ¿no? No sé si tiene que ¿Sí? ser convincente, digamos, tiene Bueno, me que, refería a eso, tiene que ser como sólida de alguna manera. Pues yo lo pienso así, tiene que narrar con seguridad. Puede sí, mentir, ¿eh? Puede mentir, puede hay casos que lo vacilar. desmienten. Sí, bueno, puede ser, puede ser. No, pero sí, Pero encontrar la voz, el ritmo, el digamos, ritmo, bueno, los sí, que escribimos el sabemos que el ritmo ritmo es entra todo. también. Sí. El ritmo es todo, ¿viste? Mucho más que, incluso que la trama, el ritmo, digamos, cómo suena y la parte poética. Por eso Sí, la yo trama es siempre, totalmente secundaria, la trama yo ¿no? la voy, a ver, tengo una idea, pero después la vas descubriendo, ¿no? Y en todo caso reescribís también, porque la novela tampoco es algo que te sale bien de una. Yo la masacre, a partir de tu pregunta te digo, la empecé escribiendo como una novela completamente tradicional otra vez. Mm, eh, y después me di cuenta de que había algo ahí, en esa historia, que no podía ser narrada así, que yo no me la creía. ¿Me entendés? claro, Entonces, sí. y la cuestión de la crónica, de los materiales no ficcionales, es algo que me gusta mucho, digamos, ¿no? Como algunos escritores lo trabajan. Onda Carrere, que hace ahí algo muy extraño con la bio de Phil K. Dick o de vidas ajenas, ¿viste? Ah, no, no, no lo he leído. Está buenísimo. Que trabaja como un borde. La bio de Phil K. Dick es como una novela con, con Dick como personaje, pero es algo completamente irrespetuoso, digamos, más basado en la obra que en la vida, ¿no? Y muy, muy de confundirse con el personaje retratado, que eso está buenísimo, ¿no? Mm, O Javier Cerca, ¿viste? Soldados de Salamina, que toma, no sé tampoco si lo leíste esa novela.
No, no Bueno, leí son acerca, escritores, pero lo tengo, son dos que tengo ahí pendientes. Sí, son escritores que trabajan con la crónica como índice de realidad, si se quiere, sí, ¿no? está bien. Eh, entonces pensé en estos como procedimientos para darle más realidad a una historia que era como medio increíble, medio rara, ¿no? Y contarla como un documental, que a mí el documental, viste, Wild Wild Country, esa onda, ¿no? Esa imagen, esa clase de contrato que hace un documental, a mí me parece Sí, sí, fascinante. es otro género que también está de moda y que es muy interesante, porque algo que hace mucho el documental, más estos documentales serie, que también los estiran un poco. Siempre, viste, aparecen, te empiezan a contar algo, aparecen algunas voces, te empiezan a llevar para un lado, de repente te empiezan a mostrar otro punto de vista, que te lleva un poco Claro, para otro lado, empiezan a generar ahí como un contrapunto entre un punto de vista y el otro. Suelen trabajar un formato, creo que Wild Country es bastante así. Está contando como la visión del pueblo, la visión pero de- además en ese documental en particular hay algo que está por suceder, que eso me encanta, esa Sí, sensación de también. inminencia, ¿viste? No sabíamos lo que iba a pasar. Esa promesa para mí es súper sensual como narrador, ¿viste? También, y en ¿No? general, y está bueno que eso es puro montaje, ¿viste? Es como tener los materiales y los van armando, van generando como así, como aumentando la tensión Claro, por puro claro, montaje, cómo te van echando una cosa con la otra. Sí, sí, totalmente. completamente, completamente. Entonces, bueno, sí, o la biopic, ¿viste? La biopic que también está de moda, ¿no? Que trabajan, a ver, son formas, porque no es que la ficción esté agotada y sea el momento de la autobiografía, qué sé yo, sino que la ficción tiene que ir modificándose, como cualquier género y como cualquier cosa, a nuestras experiencias, digamos, ¿no? La experiencia de las redes sociales, el mundo virtual, Sí, 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 la totalmente. pandemia, ¿no? Se adaptará. Sí. Sí, como Pero- todo también nada, tiene que ir generando formas nuevas, pues se va desgastando. exacto, sí. Eh, sí. ¿Qué es lo que cambia, digamos, ¿no? Es lo que se va modificando. Bueno, sigo sin saber cómo escribir una novela, pero bueno. Bueno, es otro precio ese.